Buenas noches, amada Iglesia Filadelfia. Ha sido un tiempo muy especial. Hemos estado aprendiendo cómo hacer iglesia de diferentes perspectivas y no queremos perder la oportunidad de estar todos los días cerca de ustedes. Y terminamos 2 meses, unos estudios que nos favorecen a encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Estamos terminando una serie que se llamó Las Bienaventuranzas, y hoy como iglesia queremos estudiar junto con ustedes lo que es estar en contacto con los propósitos de nuestro Dios. Y le pedimos mucha dirección como pastores a nuestro Dios para poder encontrar temas pertinentes, temas actuales, porque hoy es muy común escuchar que la Biblia es un libro muy antiguo y por lo tanto no habla de los temas actuales, pero sí, la Biblia, si bien es un libro antiguo, pero habla de los temas actuales. Y en esta serie vamos a encontrar 3 propósitos. El propósito de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios de cada uno de nosotros para estar conectados con Él, y cuál es la relación que hay en esa unidad. Dios, nosotros y los propósitos eternos de nuestro Dios. Hoy queremos hacer este ejercicio junto con ustedes. Nos acompaña nuestro pastor Samuel. Saludos, pastor Samuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. También buenas noches a la iglesia. Sin duda podemos utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado, y este es uno de los recursos donde queremos y sabemos que muy pronto estaremos todavía más gente conectada, estudiando, bendiciendo. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener esta pandemia, pero la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo y sobre todo, como ahorita tú lo dices, ¿no? La iglesia se sigue conectando con el propósito de Dios y entiende qué es lo que el Señor desea. No retrocedemos, siempre avanzamos en el nombre de nuestro Dios. Así es, y 2 temas principales que vamos a estar trabajando, lo que es en primer lugar el propósito y en segundo lugar lo que es ese permanente contacto con nuestro buen Dios. Pastor Samuel, si nos ayudas a profundizar un poco para entender cuál es el propósito de Dios que tiene para nosotros como sus hijos. Cuando hablamos de propósito, tenemos que entrar con otras 2 palabras también muy especiales, muy profundas. Una de ellas es la determinación y la otra es el objetivo. Dios tiene la determinación, la firme determinación de hacer algo en nosotros. Ese es el propósito. Pero también tiene un objetivo que alcanzar. Y esto llena de alegría nuestro corazón porque no tenemos un Dios improvisado, no tenemos un Dios como coloquialmente se dice, que se saque de la manga el plan, la situación, la circunstancia. No, desde antes de la fundación del mundo nosotros podemos entender que Dios tiene un plan muy especial y Él cumple su propósito en la vida de sus hijos. Él está determinado a que nosotros podamos tener una vida eterna, que podamos ser santificados y glorificados y permanecer con Él por toda una eternidad. Pero Él tiene el objetivo aquí que alcanzar en esta tierra, en estos momentos, a que nosotros desarrollemos una confianza, una esperanza en Él y sobre todo que podamos nosotros ser partícipes de esas bendiciones a través de una comunión. Estar conectados con Dios no solamente son los domingos, no solamente son los días en los que nos reunimos, sino estar conectados con Dios es en todo momento. Esto es el objetivo de poder iniciar esta nueva serie, que a medida que vamos estudiando martes, miércoles, jueves y viernes, tú puedas entender o identificarte incluso con algún siervo de Dios, con algún profeta o alguna historia, y te darás cuenta que no es ajeno a lo que hoy estamos pasando. Pero hablamos de 2 conceptos. Ahorita nuestro pastor nos decía propósito, pero vamos a hablar sobre la importancia de estar conectados. Y fui al diccionario para encontrar la definición y nos dice que es una relación permanente con una persona o un grupo de personas. Y hoy más que nunca cobra mayor importancia porque la tecnología, como lo decías, pastor, o nos acerca o también nos aleja completamente. ¿Por qué? Porque se vuelve un poquito frío con la gente que tenemos cercana, que si bien nos acerca con las personas que se encuentran en otras ciudades, en otros países incluso, pero tenemos que encontrar ese equilibrio.
encontrar el propósito de Dios y sobre todo mantenernos conectados con nuestro Dios. Hay una cita, Pastor Samuel, que va a ser nuestro tema principal durante todo este mes, y nos dice ahí el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué manera tan especial lo habla el apóstol Pablo. Si quieres, pastor, bendecirnos, ¿de qué se trata esta cita? Como primer parte, dice, el que piense estar firme. ¿Por qué el apóstol Pablo dice el que piense? Porque pudiéramos decir, en cuestión condicional, ¿no? Llegamos a un lugar y está ahí, pero me gusta mucho pensarlo así, no por el hecho de que estemos en un garage, somos coches, ¿no? Así O estés es. en una cocina y ya seas parte de los utensilios de la cocina. ¿Qué nos podrás decir sobre esta primera parte de este versículo? Lo vamos a separar en dos. Dice, el que piensa estar firme. ¿Qué hay de esto, Pastor Sam? Aquí tenemos que entrar primero con el contexto. ¿Por qué Pablo le estaba Sí, diciendo a la iglesia de Corinto esta situación? Sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia muy peculiar, muy distintiva, así es. porque era una iglesia totalmente fuera de serie. Tenía la oportunidad de recibir mucha gente de diferentes lugares, era cosmopolita, y entonces podemos entender que llegaban también muchas doctrinas, muchas religiones, muchas formas de pensar. Cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, así que el que piensa estar firme, les está hablando a la gente que ya tenía una doctrina, que ya conocía del Señor, pero que había ido o había optado por tomar el camino de la idolatría. Nosotros podemos idolatrar personas, circunstancias, cosas, animales incluso, y es lo que estaba pasando con esta iglesia. Habían dejado la sana doctrina. A mí me gusta mucho pensar en el propósito y en el contacto como una combinación muy especial que nosotros tenemos que mantener en todo momento. Porque si perdemos el propósito de Dios, entonces no vamos a saber hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que ir. Y si perdemos el contacto, entonces no vamos a ver cómo poder ir. Cuando leemos ahí en Hechos, en el capítulo 2, versículos 42 al 47, estamos viendo que la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Había una comunión fraternal, comían juntos, partían el pan juntos, oraban juntos y veían por las necesidades de las personas. Cuando llega aquí la situación del crecimiento y la iglesia primitiva empieza a expandirse, vemos cómo en Corinto mucha gente empezó a perder de vista estas cosas tan sencillas. Por eso el Así es. apóstol Pablo dice, tal vez tú eres un líder de la iglesia, tal vez tú eres una persona que tiene muchos años de conocer el evangelio de las buenas nuevas y entonces tú piensas que eres firme. Así que te estoy hablando a ti, el que ya sabe, el que ya conoce. Cuando nosotros estamos en un terreno de ignorancia, entonces no se nos puede pedir cuentas, porque no sabemos realmente Ujú. qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, podemos tener pecados de omisión, que también David habla en el Salmo 139, Señor, líbrame de esos pecados, ¿no? Pero Así cuando es. nosotros conocemos el propósito de Dios, cuando nosotros conocemos la importancia de estar conectados con Dios, podemos nosotros empezar a sentirnos seguros, autosuficientes, firmes en cierta manera. Y el orgullo y la soberbia pueden hacer que dejemos de ver a Dios. Por eso el apóstol Pablo, te estoy hablando a ti, el que ya sabes el Evangelio, el que Así ya es. has servido, el que ya conoces lo que significa disfrutar esa bendición de estar en un ministerio. Si piensas estar firme, entonces ten mucho cuidado, ¿no? ¿No? Y aunado con esto, así como lo decías en el contexto, además de ser una ciudad como cosmopolita, era una iglesia Sí, dotada de muchos dones, ¿no? Entonces, ¿cuán susceptible nos podemos ser a este llamado que hace Pablo, que dice, el que piense estar firme y lo trabaja en primera persona, porque la segunda parte del versículo dice, mire, que no caiga. Entonces, ahí es donde Dios hace su parte, Él cumplió con salvarnos, con redimirnos, incluso con ser parte de una iglesia.
pero no por eso ya demos por hecho las cosas, ¿no? Por eso la segunda parte de este versículo dice, mire. Entonces, esto significa que tenemos que estarnos examinando, probándonos a nosotros mismos para no caer, porque ojalá hubiera dicho dudar, ¿no? ¿Sí lo ves, Pastor Exacto. Samuel? Sí, Dice, sí, sí, sí. caer. O sea, que significa que si nosotros nos descuidamos y dejamos de mirar, podemos pecar, caer y desviarnos de nuestra, de nuestra fe. Tenemos que verlo desde estas dos entes. Mirar que estamos firmes, pero de la misma manera, no descuidarnos. Como con lo antes mencionado, podemos determinar dos cosas, entonces, pastor, que tenemos un Dios en contacto con su pueblo y cuán importante es hacer caso de los mensajes, de las predicaciones, de los siervos de Dios que Dios levanta para que nosotros podamos tener palabra fresca, palabra de hoy. Con esto, pastor, ¿qué nos puedes decir sobre estas bendiciones de estar en contacto con nuestro Dios? En cualquier oficio, cualquier profesión, en cualquier camino de enseñanza o de aprendizaje, nosotros tenemos que entender que va a haber alguien que ya haya recorrido un camino y alguien que esté deseoso de recorrerlo. Y por eso el apóstol Pablo aquí está hablando de esta manera. El perder el contacto con Dios nos lleva a poner nuestras fuerzas en nosotros mismos o poner nuestras fuerzas en algo que creemos que nos puede ayudar. Qué tremendo es porque la gente que piensa estar firme es aquella que deja de confiar en Dios y empieza a hacer dominio sobre otras personas. Así es. Porque ya no está diciendo, Señor, enséñame, muéstrame el camino por donde debo andar, ¿no? Quiero agradarte solamente a ti. Y cuando nosotros entendemos que Dios desea tener contacto con su pueblo, es porque Él desea seguir enseñándonos, que nosotros podamos dejar de ver con nuestros ojos terrenales y empezar a ver con nuestros ojos espirituales. Cuando tenemos un contacto con Dios y entendemos el deseo del corazón de Dios de tener un contacto con Él, crecemos, maduramos y nuestra vida se alinea de una manera perfecta a los mandatos de Dios. Muchas veces pensamos que las reglas de Dios o los mandamientos de Dios son para evitarnos vivir, cuando es todo lo contrario, es para evitarnos sufrir. Así Dios es. desea tener contacto con su pueblo y lo podemos ver desde el inicio de la historia de la humanidad. Él siempre está buscando a su pueblo, Él siempre está deseando comunicarle todo lo necesario porque Él sabe que ese contacto permanente es lo que va a traer vida a nuestra vida. Nosotros somos muy dados a desconectarnos, somos muy dados a ser intermitentes. ¿Cómo puede estar un niño pequeño seguro? Siempre y cuando vaya tomado de la mano de su padre o de su madre. Al momento que él se suelta y él empieza a correr, entonces los peligros son latentes. Es lo mismo con nosotros. Dice Juan, ¿no? Ahí en el capítulo 15, versículo 5, separados de él, no podemos hacer absolutamente nada. Así que el que piensa estar firme, Dios les está diciendo a través del apóstol Pablo, si tú crees que ya puedes caminar por ti solo, yo ya puedo predicar por mí solo, yo ya puedo servir, no necesito ir a la iglesia, no necesito una comunión, entonces lo más seguro es que te deslices. Simplemente ahorita en este tiempo de pandemia, ese tiempo de iglesia en casa, ¿cuántos de nosotros realmente le ponemos el tiempo y la dedicación a poder estudiar la palabra de nuestro Dios? Hay mucha gente que dice, no, ya deseo ir a la iglesia, pero en tiempo normal no viene. O hay gente que dice, ¿cómo me gustaría que ya esté a la iglesia? Pero no está tomando este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dios desea conectarse con su pueblo, pero también, como tú lo dijiste al inicio, Él desea que nosotros anhelemos conectarnos con Él. Y esto es un tema de parte de Dios porque dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y como iglesia tenemos palabra fresca siempre. Me llama la atención porque lo he visto. A veces el siervo, el hermano que va a predicar, lleva ahí sus carpetas, ¿no? Dicen, ¿qué mensaje voy a predicar, no? Y lo sacan y dicen, creo que este les va a llegar porque este ha sido muy exitoso, ¿no? Tenemos que verlo así, ¿no? La palabra es fresca, los propósitos de Dios son nuevos. Y me gusta mucho cómo nos invitas, pastor, y nos orillas a seguir con la intención del estudio, porque un versículo, si lo lees ayer, te habla de una manera.
Así Si es. lo lees hoy, te habla de otra manera. Y pasado el tiempo dices, oye, no había visto esta cita. No, siempre he estado ahí, pero en ese momento, a través del Espíritu de Dios, nos redarguye, nos consuela, nos anima, porque ese es su ministerio, un ministerio muy especial del Espíritu de Dios para seguir continuando. Con esto, pastor, hemos hablado sobre el planteamiento de Dios de cumplir el propósito, el contacto permanente, pero hay obstáculos. Hay obstáculos que a manera de introducción en esta serie de mensajes que vamos a iniciar, quisiera dejarlos claro. Por eso es importante tenerlo presente, ¿no? Porque muchos de esos obstáculos, pastor, no sé si estés de acuerdo conmigo, salen de nuestras manos. Claro. Algunos son externos, algunos no son planeados, ¿no? Un poquito hablabas ahorita sobre nuestro descuido como hijos de Dios, pero también el enemigo aprovecha esos momentos para distraernos y perdernos del contacto principal y del propósito que tiene Dios para nuestra vida. A manera de introducción, hagamos este ejercicio, pastor. ¿Qué obstáculos podemos tener, si gustas comentar, uno de ellos que nos impiden entender los propósitos y estar conectado con nuestro Dios? ¿Qué nos puedes comentar de esto, pastor? Uno de los obstáculos que hemos estado viendo últimamente, y yo creo que es latente, es la distracción. Sí, La distracción siempre nos va a llevar a la destrucción. Dios llama, nosotros respondemos. Dios inicia el diálogo cada día y nosotros somos receptores de esa palabra tan hermosa que Dios nos da. Pero también nosotros tenemos que buscar intencionalmente la comunión con nuestro Dios. Un momento de distracción se recupera en años de sí, restauración, ¿no? Hoy así en es. día es muy fácil distraernos. Simplemente el día de ayer yo platicaba con algunas personas y hacía la pregunta, ¿cuántos de nosotros al momento de ver una transmisión, un en vivo de fila, simplemente este ejercicio que estamos haciendo, ¿cuántos de nosotros lo estamos viendo, pero ya estamos con el teléfono, o ya estamos pidiendo algo, o simple y sencillamente ya sonó otra cosa? No nos concentramos y Uh-huh. es uno de los grandes obstáculos para podernos conectar con Dios cuando estamos distraídos. A veces no le damos el peso necesario a la concentración porque nos hemos acostumbrado a vivir de forma distraída. Hay mucha gente que se distrae. Parece algo tonto, pero hay gente que va caminando y se golpea con postes, ya metió el pie en la alcantarilla. Y tú dices, ¿qué no se dio cuenta? No, hay gente que vive distraída. Espiritualmente es exactamente lo mismo. No Así podemos es. distraernos, porque si nos distraemos, aunque pensemos que estamos firmes, nos vamos a caer. ¿No? Y ojalá fuera solamente la distracción, ¿no? Pero la distracción nos lleva al error, Claro, porque, y a inminente. mayor magnitud de responsabilidad, mayor efecto tiene. Hay unos documentales, me gustan, pastor, que aquel técnico que no puso bien en un avión el cable que lleva o prende el sensor del aire acondicionado, se distrajo, ¿no? No pasó nada, no puso la cinta. Sí, pero un sobrecalentamiento llega a causar grandes accidentes, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuán relevante es? Y de decir, pues sí, soy distraído, lo reconozco, sí, pero también si eres distraído, reconocer las consecuencias, hasta dónde lleva esta distracción. Yo quisiera comentar otro obstáculo más, pastor, que también de manera elegante nos lleva cuando nos empezamos a distraer. Dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. En ese contacto y en ese propósito Sí. nos lleva al punto del pecado. Y este también es un obstáculo determinante para la relación que buscamos todos los días con nuestro Dios. Eh, no hay relación entre la luz y las tinieblas. O estamos en la búsqueda de la luz o estamos orillados en ese camino. Algunos ya lo llevan avanzado, ahorita comentabas, otros acaban de iniciar, pero tenemos un camino. Pero qué difícil es estar
viviendo de las dos maneras, ¿no? Y hoy más que nunca se ve un tiempo estoy en la maldad, un tiempo en el pecado y otro tiempo en comunión con Dios. Y hay una doble moral, pastor, si me permites decirlo así, hay una doble moral aquí. Hay una situación triste de constantes recaídas a causa del pecado. También es un obstáculo, no sé si quisieras comentar alguno más, Pastor Samuel. Lo que pasa es que el pecado nos desconecta automáticamente de Dios, ¿no? Sí. Ahorita tú decías, muchas veces nosotros decimos, sí, soy distraído, así soy, pero pues qué culpa tienen los que viven junto a ti que seas distraído, ¿no? Claro. O sea, sí soy distraído, se me incendió la casa, soy distraído, ámenme así, pero pues ya perdiste la casa. O ver hombres o mujeres que dicen, sí, somos distraídos, pues sí, pero ya se te pasó el tiempo, ya no dedicaste esa oportunidad que Dios te da para impactar vidas. O una Y justificación, ¿no, pastor? Perdón que te interrumpa, decir, pues me distraje, ¿no? así Es una fue. salida fácil. A todos nos pasa, ¿no? A todos nos sucede. Ahora, qué tremendo es cuando nosotros hacemos lo mismo con el pecado. Decimos, todos somos pecadores, ¿no? Y incluso lo sabemos en la cita. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores. Así que si me equivoco, todos somos pecadores. Ámenme así, soy un pecador. Pero se les olvida a muchas personas que sí, somos pecadores, pero redimidos. Y cuando nosotros nos conectamos con Dios, el margen de error es más pequeño cada vez. Cada vez es más pequeño. Ahora, en el contexto de la cita, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo crees que entre aquí los conceptos de orgullo y soberbia? El orgullo es lo que tú tienes dentro, lo que no te permite perdonar, no te permite accionar. Y la soberbia es cuando tú se los demuestras a los demás. ¿Cómo estos dos factores son realmente importantes para que nos deslicemos, para que nos caigamos? ¿Qué piensas? Y tú hablaste ahorita del contexto. Esta cita está en el contexto de idolatría, ¿no? Pablo está trabajando fuertemente sobre esos distractores que nos permiten no ver a Dios. Entonces, ahorita hacías este planteamiento, ¿no? De cómo poder retomar nuestra relación con Dios. Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es ante el orgullo, ante la soberbia, un antídoto es estar siempre sensibles a la voz de Dios. Así es. Si nosotros hablamos del contexto corinto, hablamos del contexto de nosotros, pues yo llevo 20 años en el Evangelio, no me hablen del buen samaritano, ya le escuché en Reina Valera, ya le escuché en EBI, ya me la sé en lenguaje actual, sí, pero siempre hay una palabra fresca y me gusta ahorita pensarlo, la sensibilidad, porque eso nos lleva a estar con nuestros sentidos bien alerta, Así nuestros es. ojos sensibles a no fallar, nuestros oídos sensibles a discernir si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y de esa manera vamos a seguir viviendo de una manera tan especial los propósitos de Dios y en un contacto permanente con Él. Sí. Ahora, ¿qué piensas del alejamiento? Porque hablamos ahorita Ay, de distracción, sí. falta de sensibilidad a la voz de Dios, el pecado en nuestra vida, pero ¿qué tal el alejamiento? ¿Hay gente que está dentro de la iglesia, pero con un corazón lejos de Dios? Pastor, es muy triste y lo hemos comentado. Hoy, yo creo que los datos nos permiten estar conectados todo el tiempo, si me permites ocupar esta ilustración, pero a veces no tenemos límites. A veces está la alabanza, está el culto y hay gente que está chateando dentro del culto. Está chateando en el mensaje o se toman la selfie, ¿no? Pues ya cumplí, Señor, y te la mando a ti, a tu Instagram, Dios, ¿no? Ya estoy aquí, ya me viste, Dios, ¿eh? Ya cumplí. Qué difícil es el alejamiento y es muy sensible esto, pastor. El alejamiento, hoy no oré, hoy no leí, mañana. Ahorita con los devocionales y con los estudios que tenemos de semana, hay una familia, y quiero pensarlo así, que por la distancia no tengan internet, pero me llega el mensaje de decir, ya acabo de ver todos. Ay, yo me imagino así como que te sirven el desayuno, la comida y la cena de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y órale, cómetela.
híjole, podrás con un poquito, ¿no? Pero no con todo el manjar de toda la semana, ¿no? Yo creo que cuando nos alejamos es el pretexto, hablando de pretextos, para encauzar nuestra vida a perder nuestro propósito por el cual fuimos llamados. No sé si contesté un poquito lo que tú tenías pensado, si lo gustas complementar, Pastor Samuel, el tema del Sí, alejamiento. sí, yo creo que cada uno de nosotros, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo diferente, a mí no me gusta tanto mencionar la nueva normalidad, porque el cristiano siempre está creciendo, el cristiano Amén. siempre está avanzando, el cristiano no está estancado. La gente que tiene los pies en la tierra, el corazón en la tierra, entonces sí necesita como esos cambios de marcha, ¿no? Para decir, ay, hay que hacer las cosas diferentes porque me estoy estancando. Pero un cristiano que realmente tiene una comunión con Dios, todos los días está cambiando, todos los días Amén. está siendo transformado. Yo puedo leer la misma, lo decía, ¿no? El mismo versículo todos los días y siempre Dios me va a enseñar algo diferente, porque Él es el que transforma. Pero qué tremendo cuando Dios lo dice, que escucha las alabanzas, que escucha el sonar de los sacrificios, pero el corazón está lejos. Y Sí. en este tiempo, nosotros tenemos que hacer un análisis si realmente estamos cerca de Dios o nos estamos alejando de Dios. Hay algunos que ven fila como el lugar donde reside la presencia de Dios. Entonces, a medida que dejan de ir a fila, se alejan de Dios. Pero dice claramente el apóstol Pablo que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y estos ejercicios que hacemos, estos estudios que mandamos usando tecnología, no es para que la gente se acerque a Dios, sino es para proveer recursos para seguir creciendo, pero cada uno de nosotros tenemos que intencionalmente acercarnos a Dios. Qué triste es cuando pensamos que la iglesia, el pastor, una llamada o un mensaje es lo que me va a acercar a Dios. No, es la relación con Dios a través de su Santo Espíritu cuando podemos decir, estoy cerca de Dios. Así es, pastor, y lo concluiste de manera muy especial, muy bonita. La decisión la tiene usted que nos escucha. La mejor conclusión usted la tiene, usted puede analizarse, usted puede examinarse si sigue conectado con Dios o si está cumpliendo el propósito de Dios de haberle llamado o simplemente está lejos o simplemente se ha descuidado o posiblemente yendo un poquito más hay pecado en tu vida o hay pecado en mi vida. Queremos invitarte. Van a estar muy bonitos los mensajes de esta semana. Si quieres decir Queremos tantito qué temas vamos a trabajar esta semana, perdón que te interrumpí. sí, sí, vamos a hablar un poquito sobre el tema de el contacto que tuvo Adán y Eva en el jardín del Edén, la cita de estudio que va a empezar el día de mañana, no te lo pierdas en la nochecita. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Qué hermoso, ¿no? El propósito de Dios era limpio, puro, ellos no se avergonzaban. ¿Qué pasó? Mañana vamos a tener una cita el día miércoles, vamos a estudiar sobre el tema de Caín y Abel. Ojalá la falla de Adán y de Eva hubiera quedado en ellos, pero esto trasciende cuando actuamos mal, perdemos el propósito y no estamos conectados, trasciende hasta nuestra familia. Vamos a conocer tristemente esta historia, recordarla sobre el tema de Caín y Abel, y jueves y viernes cerramos con broche de oro, estar aprendiendo sobre un llamado de un siervo de Dios, Noé. A pesar de un mundo oscuro, a pesar de un mundo lleno de obstáculos, a pesar de un mundo contradictorio a los planes de Dios, dice que Dios encontró gracia, encontró fidelidad en la vida de Noé. 4 temas, Pastor Samuel, Así 4 es. temas, amada iglesia, como principio de esta semana, por lo cual te invitamos a que apartes un tiempo. Habló ahorita nuestro pastor de disciplina, de orden. Entonces, aparta un tiempo, a lo mejor no lo ves en vivo cuando lo publicamos, pero más tardecito, siéntate, aparta tu tiempo, prepara una libreta, tu Biblia para ir afirmando, subrayando, y de esa manera podamos
crecer juntos. Y antes de terminar, quisiera leer la cita central de esta serie de mensajes que dice Pablo en 1 Corintios 10:12, así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pastor Samuel, ¿algún tema más que tú quieras considerar antes de despedirnos? Solamente, tú lo decías al principio, Iglesia, si alguien tiene preguntas o alguien tiene comentarios, ahí en el mismo mensaje que puedes poner algún comentario de alguna pregunta o puedes hacerlo de manera personal y con muchísimo gusto. El objetivo es poder tener esa retroalimentación unos con otros y que sigamos creciendo, porque lo decimos así, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue avanzando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y que tengan bonita noche. Muchas gracias, amados hermanos. Los esperamos mañana a las 7:30 de la noche para estar estudiando la palabra de Dios. Que tengas una bonita noche. Gracias, Pastor Samuel, Gracias a por Dios. este enlace y que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para este tiempo de seguir creciendo. Que el Señor les bendiga. Amén.